Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora el concepto de gramáticas. Hemos visto anteriormente que los lenguajes pueden definirse de varias formas, a través de una expresión regular, a través de una expresión algebraica, a través de un autómata. En esta oportunidad vamos a ver cómo se pueden definir los lenguajes a través de una gramática. Nuestra agenda es definición formal de gramática, cómo se clasifican las gramáticas según Chomsky y la forma de normalizar según Chomsky y Greibach. La gramática de un lenguaje describe formalmente las reglas para verificar el orden estructural de las frases. La estructura gramatical de un lenguaje debe reflejarse en la estructura del compilador. Por ello, la complejidad del lenguaje determina la complejidad del computador. Veamos la definición formal de la gramática. Consta de 4 elementos. Un conjunto finito de símbolos no terminales, al cual denominaremos B sub n. Un conjunto finito de símbolos terminales o alfabeto del lenguaje, al cual denominaremos B sub t. Un axioma, denominado S, que es el símbolo distinguido de la gramática. S pertenece a B sub n. Y, por último, un conjunto finito de reglas de producción o derivación, el conjunto P. Veamos un ejemplo. L de G denota al lenguaje generado por la gramática G. En este caso, las frases tienen la forma A a la N, B a la N. Quiere decir que las frases constan de una secuencia de N A's seguidas del mismo número de B's. Esta es una definición algebraica. Las reglas de producción de este lenguaje son dos. S deriva en la secuencia AB o S deriva en la secuencia ASB. Esta gramática no es regular, es decir, no existe una expresión regular que la genere y por ello tampoco existe un autómata finito que la reconozca. La gramática es un instrumento que se utiliza para especificar la sintaxis de un lenguaje. La gramática describe las reglas para verificar el orden estructural de las frases que pertenecen al lenguaje. No describe la semántica o significado de las distintas proposiciones. Las reglas son definidas en un conjunto P, llamado conjunto de reglas de producción o derivación. Estas reglas tienen la siguiente forma. Un lado izquierdo, un símbolo o flecha que significa derivación y un lado derecho de. ¿Cómo se lee esta simbología? El lado izquierdo va a producir o va a derivar en el símbolo derecho de. Para mayor entendimiento, vamos a considerar el siguiente convenio. Las variables no terminales se describen con letras mayúsculas, ejemplo A, B, C en mayúsculas. Las terminales se describen con letras minúsculas y en negrita. Las secuencias de terminales y no terminales se escriben con letras griegas, alfa, beta, gamma, etc. El lenguaje definido por una gramática lo vamos a denotar como L de G y consta del conjunto de frases W que son derivadas desde el axioma S aplicando sucesivas derivaciones. Pero esto no basta. W tiene que pertenecer a la cerradura de B sub t, es decir, W debe constar de puros terminales. Cuando una frase W consta de terminales o no terminales, se dice que es una forma sentencial. Y cuando la frase tiene puros terminales, se dice que es una sentencia. Una secuencia se dice que pertenece al lenguaje si cumple lo siguiente. Puede arribarse desde el axioma de la gramática y además consta de puros símbolos terminales. Veamos la siguiente gramática, L de G2. Consta de frases de la forma A a la MB, es decir, secuencia de M A's que terminan con una B, donde M es mayor o igual que 1. En este caso, B sub n consta del axioma S y B sub t consta de los elementos A y B. Las reglas de producción son dos, S deriva en AS o S deriva en AB. Vemos aquí que a partir de S, aplicando la regla 2, llegamos a AB. Por tanto, AB pertenece al lenguaje definido por la gramática. Igualmente, S deriva en AS. AS consta de un terminal y un no terminal. No es aún una sentencia, es una forma sentencial. Si reemplazamos esta S con AB, aplicando la regla 2, tendremos que a partir de S hemos llegado a la frase AAB. Por tanto, AAB pertenece al lenguaje. Tenemos ahora la gramática G3 que genera el lenguaje de secuencias de las formas B a la M para M mayor o igual que 0. En este caso tenemos dos reglas, S deriva en SA
o B. Vemos aquí como ejemplo algunas derivaciones. La frase más trivial cuando m es igual a 0 sería la frase B. Y vemos que a partir de S, con sola una derivación, haciendo uso de la regla 2, arribamos desde S a B. Por tanto, B está en el lenguaje generado por la gramática, G sub 3. Chomsky clasificó las gramáticas atendiendo a la forma de sus reglas de producción, es decir, qué forma tienen el lado izquierdo y qué forma tienen el lado derecho. Tenemos las gramáticas tipo 0, llamadas gramáticas con estructura de frase, la gramática tipo 1, gramáticas sensibles al contexto, gramáticas tipo 2, gramáticas libres de contexto, y las gramáticas tipo 3, denominadas gramáticas regulares. Las gramáticas regulares tienen en su forma de producción lo siguiente: siempre en el lado izquierdo tenemos un no terminal y en el lado derecho o hay un solo terminal, o si son dos elementos, uno de ellos es terminal y el otro es no terminal. Si el primero es terminal y el segundo es no terminal, decimos que es regular por la derecha. Si el segundo es terminal y quien le precede es no terminal, decimos que es regular por la izquierda. Las gramáticas libres de contexto tienen sus reglas de formación: en su lado izquierdo un no terminal y en el lado derecho una secuencia de no terminales y terminales. La gramática G1 y G3 vista anteriormente son regulares. G2 no es regular, aunque el lenguaje generado por G2 sí lo es. Por tanto, debe existir una gramática G2' regular, de tal forma que el lenguaje generado por G2 es igual al lenguaje generado por G2'. Vemos aquí una nueva gramática para el lenguaje L de G2. Sus reglas son S deriva en AS o AB y el B deriva en B minúscula. En este caso vemos que los lados derechos de las reglas de producción constan de un solo terminal o un terminal seguido de un no terminal. Por tanto decimos que es regular. La gramática G4 genera un conjunto de frases de las formas A a la P, B a la P, para P mayor o igual que 1. En este caso los terminales son A y B y el único símbolo no terminal es S. Las reglas son S deriva en AMB y M deriva en AMA o B. Cuando P vale 1, hacemos la siguiente derivación. A partir de S, haciendo uso de la regla 1, derivamos AMA. Y luego la M deriva en B con la regla 3. Por tanto, a partir de S llegamos a la frase ABA y decimos que está en el lenguaje generado por la gramática. Igualmente para P igual 2, a partir del axioma llegamos aplicando dos derivaciones a la frase ABA. Por tanto, decimos que está en el lenguaje generado por la gramática G4. Nos preguntamos de qué tipo es la gramática G4. No es regular. ¿Por qué? Nos fijamos en los lados derechos de las reglas de producción. Como es mayor a 2, decimos que no es regular. G4 es libre de contexto. Las gramáticas libres de contexto no se consideran adecuadas para definir un lenguaje natural, como por ejemplo el español. ¿A qué se debe esto? A que necesitan reglas semánticas al reconocer oraciones sintácticamente correctas. Sin embargo, las gramáticas libres de contexto cumplen un rol muy importante en la lingüística computacional, pues estas han simplificado en buena parte la definición de lenguajes de computación y la construcción de compiladores. Tenemos aquí los ejemplos. La frase "el arroz que estudia" puede tener sentido sintáctico, aunque semánticamente no sea aceptado por carecer de significado. Asimismo, la frase "hay alguien en la puerta que te quiere hablar" puede tener sentido sintáctico, pero no interpretarse semánticamente si se considera que las puertas no tienen la propiedad de hablar. Veamos la gramática G5, que genera un lenguaje descrito algebraicamente A a la P, B a la Q, para P y Q mayor o igual que 1. Las frases de este lenguaje constan de una B, precedidas de P veces A y seguida de Q veces A. La cantidad de A's que le preceden a B no necesariamente es igual a la cantidad de A's que le sigue a B. Por tanto, la gramática es regular. Podemos apreciar las reglas de producción de la gramática tienen la forma regular. Tenemos aquí una gramática G6 equivalente a la anterior, donde las reglas de producción no son de forma regular, a pesar que el lenguaje sí es regular. Este es un ejemplo de que, siendo la gramática no regular,
No quiere decir que el lenguaje no sea regular, sí lo es. La gramática es la descrita en el ejemplo anterior. Tenemos ahora las gramáticas recursivas. Decimos que una gramática es recursiva por izquierda cuando el lado derecho de alguna de sus reglas de producción inician con un símbolo no terminal igual a su lado izquierdo. En el ejemplo, G6 segunda es recursiva por la izquierda, mientras que G6' es recursiva por la derecha. ¿Por qué? Porque los lados derechos de las reglas de derivación terminan con el mismo símbolo no terminal del lado izquierdo. Vemos ahora una gramática G7 que corresponde al lenguaje C#. Es una gramática simplificada. Tenemos aquí dos ejemplos de programas escritas con la gramática anterior. G8 describe la gramática simplificada del Java. La primera regla de producción, P es el axioma de la gramática, deriva en la secuencia public, class, nombre programa, y entre llaves figuran los elementos lista de declaración, lista de funciones y la función principal. Presentamos dos ejemplos de programas con la gramática anterior. Tenemos la gramática G9 para reconocer números reales. En este caso, B sub n consta del axioma S y las variables T, D y B. B sub T consta de los dígitos del 0 al 9 y el punto decimal. Las reglas de producción nos dicen S deriva en D seguido de T, la T deriva en D seguido de T o en un punto seguido de U. U deriva de D seguida de B, B deriva de D seguida de B o el lambda. Y D de dígito deriva en los dígitos de 0 al 9. Veamos ahora la derivación para reconocer el número real 1.6. A partir de S derivamos de T, luego T deriva en punto U, luego U deriva en dB y por último B deriva en lambda. Tenemos dígito, punto dígito que corresponde a 1.6. La gramática G9 no es regular, sin embargo el conjunto sí es regular, por lo que presentamos ahora la gramática G10, que sí es regular, que genera el mismo lenguaje que G9. Otra forma de verificar si una frase pertenece a un lenguaje es construyendo el árbol de sintaxis para la frase. Si se logra construir el árbol, decimos que la frase está en el lenguaje. Si no se logra construir, decimos que no pertenece al lenguaje. Veamos el ejemplo de la gramática G11. Tenemos la gramática con no terminales S, A y B y B terminales A, B, C, D minúsculas. Las reglas S deriva en AB, la A deriva en A, AB o AB y la B deriva en CBD o CD. Tenemos aquí dos ejemplos de árboles sintácticos para reconocer la frase ABCD y otra que reconoce AA, BB, CD. El lenguaje generado por G11 consta de frases de la forma A a la M, B a la M, C a la N, D a la N, donde M y N es mayor o igual que 1. Vemos aquí que el número de A's y de B's es el mismo, mientras que el número de C y D también es el mismo. Sin embargo, la cantidad de A's y B's seguidas no es la misma que la cantidad de C's y D's seguidas. ¿Qué ocurre si cambiamos el lenguaje generado por G11 por una nueva gramática G12, que genere el lenguaje L de G12 de la forma A a la M, B a la M, C a la N, D a la N, donde M es mayor que 0 y N es mayor o igual que 0? ¿En qué cambiaría la gramática? Las reglas de producción serían ahora S deriva en AB o A deriva en A, AB o AB y B deriva en CBD o CD. Intenta construir el árbol para las frases AA, BB o la frase AA, BB, CD. ¿Qué ocurre si cambiamos el lenguaje generado por G12 por una nueva gramática G13, donde ahora el M es mayor o igual que 0 y el N es mayor que 0? ¿En qué cambiaría la gramática? Verifica algunas frases no triviales. G14 define ahora el lenguaje que consiste de las sentencias de declaración de las variables en Java. Por ejemplo, int a, b, c, punto y coma, o float, edad, talla, punto y coma. Todas estas sentencias del lenguaje generado por G14 comienzan con un tipo de datos
que puede ser int entero, float real o char para carácter, y le sigue una secuencia de identificadores separados por comas. Por eso es que las reglas de producción comienzan con la regla 1, S deriva en A y le sigue ID. La regla 2 dice que esta A deriva en A y D, y la regla 3 nos dice que A deriva en los tipos int o float o char. ¿Qué ocurre cuando queremos reconocer un bloque de sentencias de declaración? La gramática G14 anterior reconocía solo una sentencia de declaración. Ahora queremos que reconozca varias sentencias de declaración. Por ejemplo, int a, b, c, punto y coma, char x, y, punto y coma, float c, punto y coma. G15 consta de una gramática donde b sub n contiene el símbolo distinguido s y a, b, d no terminales, y b sub t contiene a y d de identificador, int, float y char los tipos, y también incluye a los símbolos punto y coma y la coma. La primera regla de producción nos dice que s deriva en d punto y coma o d punto y coma s. Esta es una gramática recursiva por la derecha. Consideremos el lenguaje generado por la gramática G16. Esta gramática genera objetos geométricos con altura, ancho y un patrón dibujado en ellos. El objeto primitivo del lenguaje es la pieza cuadrada R1. Tenemos B sub n, el axioma R, y los terminales serían R1, la pieza fundamental o básica, la palabra reservada coser y rotar, los paréntesis izquierdo y derecho y la coma. Coser significa concatenar dos piezas y rotar significa girar la pieza en el orden igual a las agujas del reloj, en forma horaria. La regla de producción nos dice que R deriva en R1, R deriva en coser R con otro R y R deriva en rotar el R. Tenemos aquí como ejemplo R1 y luego debajo rotar R1, que resulta de girar esa pieza en el sentido de las manecillas de reloj horario. Cuando decimos coser R, rotar R1, vamos a coser o concatenar R1 con rotar R1. Debajo tenemos rotar de coser R1, rotar R1. Vamos a primero coser R1 con rotar R1 y luego vamos a hacer que roten en el sentido horario. Tenemos ahora la gramática 17, similar a la 16, solo que ahora hemos aumentado la pieza R2 y vamos a poder hacer las mismas operaciones, coser y rotar, pero ahora con las piezas R1 y R2. Con la gramática anterior podemos construir o confeccionar algunas muestras como las que se detallan a continuación. La gramática G18 reconoce identificadores del lenguaje Java o C. Estos elementos del lenguaje que son identificadores, como todos sabemos, inician con una letra y le sigue 0 más letras y o dígitos. Tenemos ahora la gramática G19 que reconoce frases W que están en la cerradura de A y B, es decir, son secuencias de A's y B's, en donde el número de A's es igual al número de B's, aunque no estén en un orden consecutivo, pueden estar intercalados. Tenemos la gramática G20 que consta de frases de la forma C a la N, C a la N, B a la M, C, B a la MC, donde M y N son enteros positivos. Las frases de este lenguaje constan de una C en el extremo inicial y al final, y en medio tenemos dos secuencias que vamos a anotar con A a la primera y B a la segunda. Por eso es que la primera regla de producción nos dice que S deriva en C, A, B, C. A consta de una secuencia de varias A's con una C en el centro, y la B también, una secuencia de varias B's con una C en el centro. Tenemos aquí dos ejemplos de derivaciones. Tenemos ahora la gramática G21 que reconoce frases de la forma A a la N, B a la N, C a la N. Esta gramática no es libre de contexto. En este caso tenemos reglas de la forma S deriva en A, S, R, Q
o ARQ. QR deriva en RQ, AR deriva en AB, BR en BB, BQ en BC y CQ en CC. Como podemos apreciar, en el lado izquierdo ya no hay solamente un nodo terminal. Puede haber un terminal seguido de un no terminal o dos no terminales. Si queremos reconocer una frase cuando n vale 1, hacemos que S derive en ARQ con la regla 2, luego con la regla 4 AR deriva en AB y por último con la regla 6 BQ deriva en BC. Y tenemos que a partir de ese se logró reconocer la frase ABC. Tenemos ahora la derivación para hallar la frase ABBCC cuando n vale 2. Revisemos la siguiente gramática G22. ¿Qué lenguaje genera? Cuando n vale 1 se reconoce la frase ABCD. Cuando n vale 2 se reconoce la frase ABBCCDD. Podemos afirmar que el lenguaje generado por G22 tiene la forma A a la N, B a la N, C a la N, D a la N. Dejamos como ejercicio analizar las frases para n igual 3 y n igual 4. La gramática consiste en una definición formal de la sintaxis de un lenguaje. Los diagramas sintácticos de gramáticas también sirven para ello. Aunque no existe una regla rígida para la construcción de los diagramas de transiciones, se recomienda un diagrama de Conway por cada regla de producción. El diagrama de Conway muestra la sintaxis del lenguaje y para una mejor lectura de los diagramas debe haber una congruencia entre cada uno de los diagramas de Conway y cada regla de producción. Los diagramas de Conway es una forma gráfica de describir la sintaxis. Vamos a utilizar para ello círculos para denotar a los símbolos terminales y cuadrados para denotar a los símbolos no terminales. Veamos un ejemplo. Tenemos la sentencia de asignación id igual a expresión. Podemos describir la sintaxis de forma sencilla de la siguiente forma: id de identificador, le sigue el operador de asignación y luego una expresión. A través de los diagramas de Conway podemos representar lo mismo: un id entre círculos, luego le sigue el signo de asignación y por último el cuadrado para denotar a la e. Recuerden que id y el operador de asignación son terminales, por tanto se escriben en círculos, mientras que expresión se denota en un cuadrado. La gramática correspondiente sería S deriva en id, seguida de operador de asignación y expresión. Existe una equivalencia entre la regla sintáctica y la regla de producción de la gramática. Desarrollemos ahora el símbolo expresión. El esquema sintáctico nos dice que un programa consta de un identificador, le sigue operador de asignación y luego una expresión. Y la expresión consta de un identificador o una constante numérica o una e entre paréntesis o una e seguida de operador y luego e, o el operador negación y luego una e, donde OP puede ser cualquiera de los 4 operadores aritméticos. Tenemos el ejemplo para una sentencia de asignación: id igual expresión, luego la sintaxis para expresión, que puede ser un id en círculo, un cn en círculo o todas las posibilidades que existen para expresión. Tenemos luego la gramática equivalente. Aún nos falta desarrollar OP. Recuerden que OP está en un cuadrado, por tanto tiene que también desarrollarse su diagrama de Conway y su gramática. Tenemos la sintaxis de la constante numérica. Una constante numérica Cn puede ser o bien un Cne, constante numérica entera, o constante numérica real. Ambos son cuadrados porque son no terminales, por tanto tiene que desarrollarse su propia gramática o diagrama sintáctico. Veamos ahora un ejemplo para una sentencia o un comando para crear una relación. Tenemos ahí W igual crear relación alumnos con atributos código tipo carácter longitud 6, nombre tipo carácter longitud 39, edad tipo entero, talla tipo real, teléfono tipo carácter longitud 8 y termina con un punto. El diagrama muestra que desde el estado de 1 se pasa al estado de 2 con la palabra reservada crear,
Luego de 2 se pasa de 3 con la palabra reservada a relación y así sucesivamente hasta llegar al estado 12. Tenemos la gramática correspondiente para el diagrama sintáctico anterior. Veamos ahora la gramática G23, que reconoce frases simplificadas del idioma español. En este caso, el axioma S deriva en un nombre seguido de un verbo. El nombre deriva en un adjetivo seguido de un nombre. Y el nombre también puede derivar en un adjetivo seguido de un nombre singular. El verbo puede ser un verbo singular seguido de un adverbio. Y los adjetivos pueden ser el, la, los, las, o también puede ser pequeño o traviesa. El nombre singular, niño o niña. Verbo singular, estudia, corre, juega o salta. Y el adverbio puede ser rápidamente, despacio o mucho. Tenemos ahí un árbol sintáctico para reconocer la frase el pequeño niño corre rápidamente. Existe una relación isomórfica entre gramáticas y autómatas. Para una gramática regular tenemos un autómata finito. Para una gramática libre de contexto no bastará el autómata finito, habrá que construir un autómata de pila. Esto lo veremos en unas PPTs posterior llamadas autómata de pila. Tenemos aquí la gramática G24 y los árboles sintácticos para reconocer algunas de sus frases. La gramática G25 para el lenguaje de la forma A a la M, B a la N, C a la Q, donde M es igual a M más Q. Similarmente, la gramática G26 para frases de la forma A a la M, B a la N, C a la Q, donde Q es igual a M más N. Tenemos ahora un teorema importante que dice que para todo M autómata finito es posible construir una gramática regular. En este caso la entrada es el autómata finito y la salida es la gramática. Esto constituye un instrumento muy poderoso, dado que cuando se quiere construir una gramática para un lenguaje determinado, podríamos empezar primero construyendo el autómata y a partir del autómata recién construir la gramática. Tenemos un método 1 para hallar la gramática. El paso 1 nos dice que el conjunto de símbolos terminales será igual al alfabeto del autómata, ¿no? El conjunto de símbolos no terminales sería igual al conjunto de estados del autómata. Y el símbolo distinguido, S de la gramática, será precisamente el estado inicial del autómata. El paso 2 nos dice que si delta de E sub i, A es igual a E sub j, o lo que es lo mismo, estando en el estado de E sub i, con una A en la entrada pasamos al estado de sub j, podemos introducir la regla de producción en la gramática E sub i deriven a E sub j. El paso 3 nos dice que si A sub i es un estado finito, entonces E sub i derivará en lambda en la gramática. Tenemos un método 2 similar al anterior. Veamos un ejemplo. Tenemos la expresión regular A asterisco B. Podemos construir en forma intuitiva el autómata M y construimos la gramática por el método 1. Igualmente por el método 2. Tenemos otro ejemplo. La gramática G27 que reconoce frases de la forma A a la I, donde I es potencia de 2. Tenemos las reglas de producción y tenemos luego algunas frases reconocidas. A partir de ese, aplicando sucesivas derivaciones, llegamos a la frase A cuando I vale 1 o la frase A cuando I vale 2. Tenemos un ejemplo de un lenguaje recursivo al cual le vamos a denominar LR. Este lenguaje va a prescindir de conceptos de procedimiento o acción. No tiene parámetros de entrada y salida. No tiene instrucciones iterativas. No permite composición de secuencias de instrucciones. No permite instrucciones de asignación. Asimismo, no hay instrucciones de entrada y salida. Tenemos aquí un esquema sintáctico. No es exactamente una gramática.
Ahora mostramos algunos ejemplos. Tenemos la función P igual a la n, potencia enésima de A. Tenemos la función potencia construida con la gramática anterior. Tenemos la función suma, igualmente construida con la gramática anterior. Y la función máximo común divisor. Espero que les sea de utilidad estas gramáticas mostradas y les remito una dirección para que puedan revisar si tienen interés en gramáticas probabilísticas del hipertexto. Si requieren mayor información, no duden en suscribirse a este canal. Gracias.